Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa redonda de nuestra jornada Arte y Democracia. Mi nombre es Javier Gutiérrez Vicens, soy director general de BEGAP y voy a actuar como moderador, espero que moderadamente y muy moderado, en esta segunda mesa. Y lo inicio con una pequeña explicación. La civilización está ligada desde su origen a los descubrimientos y habilidades tecnológicas, al desarrollo evolutivo de este conocimiento en una doble dirección. Por una parte, dirige su búsqueda al bienestar material de la especie, pero por otra parte, también a la obtención del desarrollo intelectual y espiritual de los componentes inmateriales del ser humano. El arte está incardinado dentro de esta segunda búsqueda. La historia de la actividad artificial del ser humano es la historia de la civilización misma y es explicación, a su vez, de la metamorfosis de nuestra especie a lo largo del tiempo. La tecnología digital, en consecuencia, es el resultado de esta evolución y abre las puertas a caminos nuevos en su evolución. Dos elementos se ciernen en esta evolución que generan una incógnita. El primero lo constituye el hecho de que el control de la evolución de los procesos tecnológicos digitales está en pocas manos y muy poderosas. Queda fuera del alcance de los poderes públicos y se dirige desde entramados de corporaciones multinacionales. El motor que inspira esta evolución no es el bien común, sino la máxima rentabilidad en las inversiones de estas corporaciones. El segundo lo constituye la velocidad inusitada de este proceso. Nunca como hasta ahora la transformación tecnológica de la humanidad ha supuesto unos cambios tan abruptos en una dimensión global que afecta a todos los coetáneos que habitan el planeta en las últimas 3 décadas, de forma que la vida cotidiana de toda la especie ha sufrido una alteración que no permite su análisis y su comprensión con exactitud para la inmensa mayoría de las personas. El derecho de autor, que es el producto que desde la Revolución Francesa y de la Ilustración se ha insertado en el corazón mismo de la democracia, es un punto de equilibrio entre el individuo y la sociedad. Este punto de equilibrio está centrado en el ámbito de la ciencia y de la cultura y permite reequilibrar dos grandes intereses civilizatorios: el interés social de garantizar el libre acceso a los bienes culturales a todas las personas y el interés de garantizar a quienes hacen posible estos bienes culturales que puedan disfrutar de los derechos patrimoniales y morales que les corresponden. Los autores de las creaciones visuales, por sus características de creadores plenos y promotores de la difusión de sus obras, sin que existan industrias que estén coaligadas con ellos en la defensa de sus derechos, constituyen el mejor ejemplo de la tensión dramática que los autores están arrostrando en el entorno digital. La necesidad de la conciencia de sus protagonistas y de la sociedad para respetar y proteger el derecho de autor a la creación visual es uno de los grandes dilemas que tiene la cultura en el siglo XXI. La mundialización, como un fenómeno económico que ha generado, junto con la predominancia del pensamiento ultraliberal, una profunda transformación del mundo del derecho y de sus instituciones, así como de su dinámica operativa, hace que el Estado de Derecho en las sociedades democráticas se haya visto afectado por el efecto transformador de lo que se ha dado en llamar la tercera revolución industrial. El Estado comercial abierto, que es el resultado de la metamorfosis que ha sufrido los Estados-nación como consecuencia de la mundialización de los mercados, ha generado una crisis en la forma estatal de gobierno de lo económico. El tránsito de la empresa fordista a la empresa red ha dado lugar, junto con el proceso de privatización masiva de unos sectores que tradicionalmente han sido de titularidad pública, a la ruptura del papel regulador del Estado y a la transformación de la función del Poder Legislativo en todas las cuestiones que tienen como objeto la normativización de los contenidos económicos. Ello incluye la legislación en materia de propiedad intelectual. Diríamos que de manera relevante incluye la propiedad intelectual, pues esta, junto con la propiedad industrial, son las dos grandes vectores de las actuales superestructuras económicas que mueven el mundo. Todo ello ha dado lugar a un tipo de acción gubernativa y legislativa que se ha denominado por los analistas como el Estado comercial abierto y que supone en la práctica una ruptura del vínculo
que en la época del capitalismo industrial existía entre el Estado y el sector industrial. Hoy en día la capacidad estabilizadora o desestabilizadora del mercado, que hasta hace apenas 4 décadas correspondía a los Estados, ha pasado a estar en manos de las empresas tecnológicas y del sistema financiero. Tenemos, además de este plano de reflexión jurídica y económica, otro derivado del anterior, relativo a la transformación que en las condiciones de trabajo creativo han sufrido nuestros creadores visuales, los artistas plásticos, los fotógrafos, los ilustradores, los diseñadores gráficos, videoartistas o netartistas. Para hablar de estas cuestiones contamos en esta sesión con 2 prestigiosas expertas, tanto en el campo jurídico como en el de la antropología de la cultura. La profesora Rosa de Couto Gálvez, que es actualmente directora del Departamento de Derecho Privado, que abarca el Derecho Civil, el Derecho Internacional Privado y el área de Derecho Romano en la Universidad de Comillas. La profesora de Couto ha sido presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es una especialista en derecho de autor de los creadores visuales, autora de numerosos ensayos jurídicos, de los que quiero destacar por su vinculación con esta jornada, la tutela de la obra plástica en la sociedad tecnológica, la contratación en la creación visual y un ensayo publicado recientemente titulado Las creaciones visuales, su contratación abusiva y la Directiva Europea de Mercado Único Digital. Por otra parte, se encuentra también con nosotros la profesora y escritora Remedios Zafra. La profesora Remedios Zafra es antropóloga, es doctora en Arte y Cultura Digital en la Universidad profesora en la Universidad de Sevilla de Arte y Cultura Digital y es una especialista en el estudio crítico de la cultura contemporánea, la antropología, el ciberfeminismo y la cultura digital. Sus ensayos han sido reconocidos con diversos premios. El último, el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, es de este año, de 2022. De entre los numerosos ensayos, y por su cercanía con los temas que vamos a tratar hoy, voy a mencionar Un cuarto propio conectado, Ojos y capital y El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Voy a pedir a la profesora Rosa de Couto que intervenga en primer lugar, dando a continuación la palabra a la profesora Remedios Zafra para continuar con las intervenciones o preguntas desde el público que está presente. Y sin más, le doy la palabra a la profesora Rosa de Couto. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de esta jornada su invitación a participar en la misma, ¿no? Especialmente a Vega y a Javier Gutiérrez, que está aquí. Entramos directamente en un tema, o tengo que plantear el tema jurídico, ¿no? Entonces, lo que yo sobre todo quiero es invitar a los participantes, a los que ahora mismo estáis aquí y a los que están también online, pues invitar a reflexionar, ¿no? sobre el tema que afecta al ámbito jurídico, a las nuevas tecnologías y a lo que sería el proceso de creación que hace un momento comentaban, ¿no? Lo primero que tenemos que plantear, si hablamos de nuevas tecnologías, creación visual y ámbito jurídico, es plantear que todo el apartado relativo a las nuevas tecnologías, pues hay un aumento importante en estas últimas décadas de servicios digitales. Y estos servicios digitales te proporcionan las dos caras de la moneda. Es decir, por un lado, te proporcionan más medios para crear, pero también más situaciones favorables al quebrantamiento de las normas, ¿no? Y también lleva a un consumo creciente, intenso, de obras visuales. Ese aumento o esa situación tecnológica y el aumento del consumo pues sería laudable, es decir, es elogiable. Si no fuera que en muchas ocasiones esas situaciones se enfrentan al autor, cuando el autor es el generador de los contenidos que se consumen. Y sin embargo está actualmente en una situación pues, de desprotección, con cláusulas contractuales desequilibradas,
con situaciones que se mantienen al margen de la normativa internacional y en muchas ocasiones también sin sanción. Es decir, que no se permiten, pero no hay nadie que establezca una sanción sobre esa situación. Atendiendo a la realidad tecnológica y en qué medida afecta a este proceso creativo, a esas actividades creativas, pues tenemos que remitirnos, nos podemos remitir siglo y medio atrás, con la normativa de propiedad intelectual finales del XIX, pero si nos vamos a un periodo más reciente, hablando de nuevas tecnologías, pues podemos ver qué es lo que sucede, por ejemplo, con los tratados de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que fueron en los años 90. Pues resulta que ya alertaban del tema de las nuevas tecnologías, planteaban que había que reformar las normas para que esas reformas se pudieran adaptar a un uso pacífico y respetuoso de los derechos de autor. Actualmente, 30 años atrás, nos encontramos que esa situación, desde luego, actualmente no ha mejorado, al revés. O sea, existe en el momento presente normativa internacional, directiva del 2019, por ejemplo, muy reciente, que ha sido traspuesta a la normativa española hace 2 días, hace cuestión de semanas. Bueno, pues en esa directiva vuelve otra vez a manifestar esa preocupación por las nuevas tecnologías y su incidencia en lo que es la actividad creativa, ¿no? ¿Qué hace esta directiva? Pues vuelve otra vez a insistir, o sea, tantos años después, es necesario volver a insistir sobre lo que sería una serie de mínimos legales que hay que respetar. Da pena que después de tantos años tengamos otra vez que recalcar estos apartados, pero es importante, es una nueva ocasión, por lo tanto hay que aprovecharla. Y en ese sentido vuelve otra vez a plantear básicamente unos principios muy claves, no se pierde, es muy práctica y es muy directa. Por un lado, establece un principio esencial que sería el derecho a una remuneración justa y equilibrada, y a lo largo de toda la ponencia voy a insistir mucho sobre este apartado porque creo que es muy importante para entender en qué medida estas situaciones o normas de propiedad intelectual o normas de derechos de autor pueden proteger al autor, y en los medios tecnológicos, ¿qué es lo que tiene que respetar? Pues lógicamente una remuneración justa y equilibrada. Como un derecho además irrenunciable, equitativo, que se debe de respetar y que se debe de reconocer. ¿Por quién? Pues si hablamos ya de nuevas tecnologías, ya los sujetos que tienen que respetar estos derechos de autor, esta remuneración equilibrada, lógicamente es todo usuario que consuma contenido de obra visual. Usuario que pueden ser gran usuario, pequeño usuario, entidad pública, entidad privada, por supuesto, los prestadores de servicio en la red, es decir, el prestador de servicios que cuelga contenido o el prestador de servicios que enlaza al mismo. Además, el otro pilar que establece esta normativa reciente del 2019, además de la remuneración justa y equilibrada, establece otro principio que, lógicamente, tiene que ser complementario e instrumental, que es el reconocimiento a una transparencia en la negociación y transparencia también en aportar los datos del uso real de esas obras visuales. Porque si queremos una remuneración equitativa y justa, tenemos que saber también en qué medida se está usando realmente esos contenidos. Esos datos que se aportan, esa transparencia en los datos, se tienen que presentar por el usuario y por el prestador de servicios en la red. ¿A quién? A las entidades de gestión, que son las legitimadas para gestionar estos derechos jurídicos y económicos. Y luego aquí añadir algo más que está presente en esta normativa y en otras normativas anteriores internacionales. Y es que el Estado debe de garantizar con instrumentos jurídicos y técnicos adecuados que se pueda realmente respetar o que se logre esta compensación justa y equitativa para el autor. Como hace un momento comentaba Javier, he estudiado recientemente pues, todo ese panorama real de contratos jurídicos en obra plástica, en obra visual.
en esa publicación sobre las creaciones visuales de su contratación abusiva, y lo que he hecho también es incorporar la directiva del 2019 del mercado único digital, desde derechos de autor, derechos conexos y mercado único digital. Bueno, básicamente los objetivos de esta publicación tienen un apartado muy práctico donde se divide en dos partes. Una primera parte donde hago un análisis de cláusulas contractuales que son contrarias a la normativa de propiedad intelectual, contratos muy variados, complejos, contratos donde se ceden todos los derechos o parte de los derechos, contratos de adquisiciones de obras, de concursos, de convocatorias de concursos, donde hay cesión de derechos y cesión de obras, encargo de obra, qué diferencia hay con una cesión de obra. Bueno, todos esos apartados donde los cesionarios, los sujetos que reciben los derechos de propiedad intelectual, porque los transmite el autor, pues en ocasiones son personas físicas, personas jurídicas o finalidad pública o con finalidad privada. No solo he analizado las cláusulas, sino que además he hecho una propuesta de redacción de cláusulas que son conforme a la legalidad, es decir, no solo comento lo que es no contrario a la legalidad, sino que hago una propuesta de textos donde planteo cláusulas que se ajustan a lo que serían las normas de propiedad intelectual. En este primer bloque, en esta primera parte, llama mucho la atención y alerta sobre el desequilibrio y la indefensión que tienen los autores, incluso un siglo después de la norma de propiedad intelectual, como hace un momento les comentaba, que fue en la segunda mitad del 19, de propiedad intelectual. Un ámbito, una frecuencia en esa ilicitud, es decir, son contratos que son bastante comunes, bastante frecuentes, pero lo que llama la atención es que esa frecuencia en la ilicitud pues genera una aparente permisión, una aparente impunidad que lógicamente favorece a la persona que quebranta las normas. Es decir, no por ser frecuente es conforme a la legalidad, sino que es frecuente y además genera esa situación de confianza y de aparente impunidad que no se debe de permitir, ¿no? En el segundo bloque, lo que hago, partiendo de esas cláusulas analizadas y una propuesta además de redacción de cláusulas conforme a la norma, en la segunda parte lo que hago es analizar las normas de propiedad intelectual del sistema español y luego también interpreto e integro con la Directiva Europea del 2019 del Mercado Único Digital, que es donde se establece una serie de principios muy claros. Entonces, cómo se tiene que hacer esa transposición en el sistema español de esa directiva, que estamos obligados a hacerlo, de esa directiva del 2019 y que recientemente se ha hecho. Analizo las normas, analizo los problemas de nuestro texto legal y lo que hago es también igual una propuesta de redacción de algunos preceptos de nuestra norma que realmente respeten esa directiva del 2019. Específicamente hay dos preceptos, el artículo 43 y el artículo 46, que hablan de las transmisiones de derechos, donde considero que es necesario una reforma para que esas cláusulas, para facilitar sobre todo cláusulas equitativas, remuneraciones justas, transparencia en la negociación y en los datos en el entorno digital, que son principios fundamentales, como les decía, de esa directiva del 2019. ¿Qué me he encontrado dentro de esas cláusulas más frecuentes y lícitas? Pues sobre todo me he encontrado unas cláusulas donde hay ausencia de remuneración justa y proporcional. En ocasiones hay una remuneración desequilibrada, pero en otras ocasiones hay cesión, me refiero a una remuneración desequilibrada en proporción al valor de los derechos que se ceden. Y en otras ocasiones es que hay cesión de derechos sin remuneración. Hay cláusulas también frecuentes donde hay desequilibrio de intereses entre el autor y el cesionario, cláusulas donde se establece, o situaciones contractuales donde se establece lo que se llama una causa nula. La causa es la razón del negocio. Entonces, cuando hay una simulación de negocio y aparece como oneroso porque hay prestación y contraprestación, y sin embargo solo hay prestación pero no hay contraprestación, es lo que se llama una causa nula, una causa simulada y, por lo tanto, un contrato nulo de pleno derecho, no anulable, nulo.
porque son las normas generales del derecho. Pero no solo hay una ausencia de causa, en ocasiones también hay ausencia de contenido del negocio. No se define bien el alcance del negocio. Y luego también no existe un consentimiento válido. No se sabe muy bien hasta qué punto el autor ha cedido los derechos, qué derechos ha cedido y hasta dónde llegan, ¿no? Y en ese sentido también es muy frecuente las cláusulas de indeterminación del alcance de la cesión. No se especifica tampoco los derechos que se ceden, tampoco se especifica el plazo, no se especifica la duración ni el territorio en donde se van a aplicar esos derechos que se han cedido. Y luego ya, por indicar otra cláusula también en ocasiones que se plantea en estos contratos, quizá no tan frecuente, pero que sí que se plantea, a veces también hay cláusulas donde el autor asume toda la responsabilidad y hay cláusulas de exención de responsabilidad del cesionario, todo lo que nos lleva entonces a unas situaciones bastante desequilibradas. Consecuencias de estas casuísticas, de estas cláusulas contrarias a las normas de propiedad intelectual, pues una grave inseguridad jurídica, un desequilibrio de intereses entre el autor y el cesionario, ese equilibrio que es fundamental en las normas nacionales y normas internacionales, uno de los pilares esenciales dentro del ámbito jurídico. Pero es que luego, además, esta práctica común lo que también detecta o presenta es una conducta abusiva del cesionario, ¿no? Y, por ejemplo, si nos fijamos en la no determinación de los derechos cuando se ceden estos derechos, no se sabe exactamente qué derechos ha cedido el autor, pues el cesionario, por un lado, se ve que no le interesa tampoco ejercer todos los derechos que ha recibido, cuando eso sería, según las normas, según el ordenamiento jurídico español y cualquier norma internacional, sería un abuso de derecho. Es decir, la persona cesionaria de los derechos tiene obligación de ejercer los derechos que cede. Si no se sabe hasta dónde llegan, pues tampoco sabe muy bien qué es lo que tiene que cumplir y, por lo tanto, hay una actitud de no cumplir o no ejercer todos los derechos que se ha recibido. Pero luego también los derechos de propiedad intelectual es una propiedad y es un derecho real que se llama, como derecho real, tiene naturaleza de eficacia frente a todos. Si no se sabe muy bien lo que se ha cedido por parte del autor, ni el autor lo puede respetar, ni todos nosotros lo podemos respetar, porque no sabemos el alcance de esos derechos. Si son de carácter exclusivo, si es el derecho de reproducción, de distribución, o todos, o si son esas cláusulas genéricas por tiempo indefinido en todo el territorio del universo. Es decir, esos términos generales pues, hacen que el contenido de la cesión sea ilícito, porque no se determina, no se especifica, no se puede cumplir, no se puede tampoco respetar, que es naturaleza propia de los derechos reales de propiedad intelectual. Pero además yo añadiría como reflexión, y en este sentido, cuando el cesionario es una fundación, pues es todavía mucho más grave, porque la fundación, la responsabilidad que tiene una fundación o la finalidad institucional que aparece en su texto estatutario, sobre todo si se dedica en temas de propiedad intelectual, es la protección del autor y de los titulares, de los titulares de los derechos de autor. Por lo tanto, los objetivos estatutarios, que en este caso es la protección del autor, justifican la propia existencia y la validez de esta fundación. Si hay práctica de algunas fundaciones donde se establecen contratos ambiguos sin determinar los derechos, sin determinar el tiempo, ni el espacio, ni los lugares, pues nos encontramos con unas situaciones anómalas, unas situaciones de grave responsabilidad. Pero todavía sería mucho más injustificable que existan cláusulas sin remuneración, es decir, que se cedan los derechos a la fundación sin ningún tipo de compensación económica y por un tiempo ilimitado o por una situación también de indefinir o indeterminar todo lo que serían los territorios a ejercer los derechos. Por lo tanto, la ausencia de remuneración considero que es muy grave en estos contratos y más si es una fundación. Estas situaciones ilícitas no se pueden alegar la ignorancia. Todos nosotros sabemos que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, pero es que en el caso de una fundación, si su finalidad nacieron para aplicar las normas de propiedad intelectual, no puedes alegar ignorancia de las normas de propiedad intelectual. Incluso me atrevo a decir que lo que sí que se está incumpliendo serían los estatutos de la propia fundación.
porque además es su razón, es la aplicación de las normas de propiedad intelectual, es la protección de los autores, por lo tanto, se está incumpliendo esa finalidad estatutaria. Y en cuanto a las entidades de gestión y ese entorno tecnológico y las obras visuales, o la obra en general de los derechos de propiedad intelectual, las entidades de gestión en ese entorno tecnológico tienen, igual en un entorno no tecnológico también, pero tienen un derecho de ver, ¿no? Y ese derecho de ver para proteger al creador visual. La ley instaura que las entidades de gestión tienen la facultad y están obligadas a desarrollar funciones de forma eficaz y conforme a sus estatutos. Es decir, están legitimadas, tienen las dos caras de la moneda. Tienen la legitimación, pero están obligadas a ejercer esas competencias asumidas legalmente. En la directiva del 2014, que habla de las entidades de gestión, menciona y detalla una serie de obligaciones legales que deberán cumplir las entidades de gestión para que esa actividad sea eficaz. Entre esas obligaciones está, por ejemplo, la de recaudar y repartir las remuneraciones por el uso de los derechos de autor. Ahora bien, en el artículo 17, añade esa misma directiva del 2014, reconoce que para que se pueda cumplir esa obligación legal, esas obligaciones legales de las entidades, el Estado tiene que velar, dice explícitamente, velar estableciendo un sistema adecuado. Por lo tanto, las entidades de gestión tienen que asumir funciones y actuar con esos derechos deberes, obligaciones asignadas por ley en representación de los autores. Pero las entidades de gestión también pueden exigir al Estado medios jurídicos y técnicos adecuados que garanticen el cumplimiento de la obligación legal que tienen los usuarios de aportar información veraz y actualizada sobre el ejercicio o uso de esos derechos que están realizando, para que de esa manera pues, las entidades de gestión puedan actuar de forma eficaz y ejercer esos derechos y deberes. Bueno, frente a este panorama, concretando ya, la normativa actual establece una serie de mínimos legales irrenunciables. Por un lado, un presupuesto esencial que es una cesión equilibrada. Para una transmisión lícita es fundamental una cesión equilibrada. Que además la remuneración esté consolidada a través de criterios de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien cede los derechos, el criterio preferente no es a tanto alzado, sino es en proporción al valor que luego va a proporcionar el uso de esos derechos. Y solo de forma especial sería tanto alzado. Y el tercer apartado importante es que en una transmisión válida se tiene que especificar los derechos que realmente se ceden. Se tiene que especificar el plazo, se tiene que especificar el territorio para que en realidad no sea un contenido lícito y no un contenido contrario a las normas. Por lo tanto, estos apartados de carácter general se establecen como unos mínimos legales irrenunciables que aparecen en nuestra norma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 55, pero también en la directiva que les menciono del 2019. Incluso me voy un poquito más atrás, 20 años atrás, o incluso más, en el 87, en la norma del 87, en nuestra ley del 87. En esa ley del 87 ya establecía, es decir, tenemos buenas normas, el tema es cumplirlas, pero las normas las tenemos ahí. Establecía unos apartados generales irrenunciables y en ese sentido establecía concretamente que por su esencialidad y trascendencia esos mínimos legales se encontraban en una participación proporcional a los ingresos derivados de las obras, el derecho a revisar la remuneración cuando si en un momento posterior se ve que no es equilibrada y el principio de interpretación restrictiva de la cesión de los derechos, así como también establecer un equilibrio en la relación contractual. En la normativa europea, durante décadas, han intentado igual establecer esos mínimos legales en temas de propiedad intelectual. En la directiva del 2001, por ejemplo, que ya habla de las nuevas tecnologías y se mete de lleno en esos temas de nuevas tecnologías, establece como criterio preferente la proporcionalidad y el equilibrio. ¿Qué sucede? Que algunos Estados miembros, entre ellos España, pues a veces no han salvaguardado adecuadamente estos principios fundamentales y tampoco han establecido mecanismos eficaces que sancionen el incumplimiento de los mismos.
Y ya por último me remito a la directiva actual del 2019. ¿Qué es lo que plantea? Vuelve otra vez a estar preocupada por la realidad y alerta sobre el desequilibrio existente, considerando también que en las negociaciones y en las licencias, en los contratos, la parte más débil es el autor y el titular de los derechos. Busca establecer una regulación que garantice la protección de los derechos de autor. Además, configura esos mínimos legales como un sistema de garantía que atienda a la realidad tecnológica y además que quede armonizado en todos los sistemas europeos. En esa realidad jurídica que plantea, la finalidad principal es establecer un elevado nivel de protección a los titulares de los derechos, que exista realmente un equilibrio de intereses y un sistema jurídico seguro. Intenta aprovechar esta nueva oportunidad y consolidar unas herramientas jurídicas adecuadas que permitan un contenido contractual lícito, seguro, equilibrado, proporcional, con una remuneración equitativa y justa, con ese principio de proporcionalidad y con criterios de transparencia e información. Por lo tanto, interpreta también nuevas formas de negocio, atiende a las nuevas formas de negocio en la red, pero también define de una forma rotunda lo que es el prestador de servicios. El prestador de servicios, por lo tanto, puede colgar contenidos, necesita el consentimiento de los autores para poder utilizarlos, pero incluso el que enlaza ejerce un derecho de propiedad intelectual que se llama el derecho de comunicación pública. Por lo tanto, también necesita el consentimiento del autor para su ejercicio. Habla de las obligaciones facultades de las entidades de gestión, que tiene la posibilidad de pactar acuerdos que protejan los derechos de autores y pactar licencias colectivas con remuneración equilibrada. Pero no olvida también de la obligación legal que tiene el Estado de establecer instrumentos jurídicos necesarios que permitan el ejercicio de estas obligaciones facultades de representación que tienen las entidades de gestión. Y, por último, por lo tanto, mencionar que esos mínimos legales que establece esta directiva se encuentran en el justo equilibrio y protección contractual, con una remuneración proporcional al valor de la transmisión del derecho y siempre sobre la base de los principios de equilibrio contractual, principio de proporcionalidad, principio de transparencia en lo que sería negociación y uso, y de información también en este ámbito de negociación y de uso. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ni proporcionalidad, ni transparencia, ni equidad. Y no se produce ni en el ámbito privado ni en el ámbito público. Estamos hablando de la falta de respeto de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país, que se unió a la que entonces era la Comunidad Económica Europea en 1985, que nos exigieron transformar nuestra legislación, que era de 1879, para adaptarla a la legislación comunitaria, lo que hicimos 2 años después, y desde entonces se va produciendo una degradación en la protección de los autores. En una situación que es complejísima, porque a su vez las instituciones, al menos las públicas, se encuentran sumidas en una enorme miseria económica, con unas reducciones drásticas de sus presupuestos, cada vez mayor. Cada vez los museos tienen menos recursos para poder hacer frente a las distintas responsabilidades que tienen que hacer a lo largo de cada ejercicio, sometidas a su vez a una presión en unas estadísticas que miden el número de visitantes y a una velocidad y a unos procesos que les someten a una tensión y evaluación como si fuesen otro tipo de instituciones, como si no fuesen lo que son, como si no fuesen museos o centros de arte. Y son los artistas los que finalmente sufren la presión con unos contratos que se les presentan, que son leoninos, que son abusivos. Y las fundaciones e instituciones privadas, siguiendo esta misma lógica y de una manera pues cada vez más competitiva, continúan en estas circunstancias. Pero ahora la profesora Zafra nos va a explicar, Remedios Zafra, otros puntos de vista. La situación en la que esta vorágine de velocidad, de codicia
está envolviendo a la forma de trabajo, la forma de vida de los artistas hoy en día. Muchas gracias, Javier, y bueno, muchas gracias a quienes estáis aquí escuchándonos y nos escuchen en el futuro. Efectivamente, creo que el complemento de la conversación o del posible debate posterior con Rosa, en mi caso va a ser quizá desde lo no escrito, desde esas leyes no escritas, desde lo implícito, desde lo que tiene que ver más con aquello de lo que nos ocupamos en la observación antropológica, ¿no? Que respondería, yo creo que muy bien a aquella idea de Ito Steyer cuando, al referirse y al observar las transformaciones de los trabajos creativos en las últimas décadas, llama la atención sobre la importancia de mirar no ya lo que muestra, lo que un artista muestra o lo que un artista, digamos, firma, sino el cómo lo hace. En ese sentido, a mí Ito Steyer y otros muchos y otras muchas filósofas y pensadores de las últimas décadas me ha interesado ese cambio de foco de la mirada de la obra hecha por el artista en la institución a mirar cuál es el proceso que tiene lugar, el proceso de creación y el proceso de gestación del arte y del artista en el escenario, en la actualidad, de una cultura red. De hecho, en los dos libros en los que quería basar esta pequeña intervención son, Javier citaba antes algunos de ellos, pero voy a centrarme en Frágiles y en el entusiasmo, que son dos ensayos que bajo este enfoque antropológico son dos libros de los que han dicho que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de trabajo artístico, es decir, de qué vive un artista. ¿Tiene sentido hablar del sueldo de un artista? ¿Es el artista un trabajador equiparable a otro trabajo? Ese tipo de trabajo artístico que se vincula más con el ser que con el hacer nos sitúa ante una coyuntura diferente. Esa forma de definición del artista a través de multitud de tareas que hoy en día hablan de un creador multifunción que se orienta a distintas actividades, nos habla de un escenario que sitúo como punto de partida de mi intervención, como un escenario de profunda transformación en lo que entendemos como trabajo artístico y que yo me referiré a lo largo de esta pequeña charla como trabajo creativo. Y en ese sentido quería también compartir que para mí, tanto en el entusiasmo como en Frágiles, esos dos textos sobre los que quiero situar algunas ideas, nacen de una pregunta que para mí también ha sido importante a la hora de pensar cuáles son las transformaciones y las singularidades de época. Esto que nos reclamaba Marcel Duchamp cuando interpelaba a los que se dijeran artistas y pensadores contemporáneos como aquellos capaces de habitar la dificultad de su época. Si nos preguntamos por cuál es la dificultad de nuestra época, para mí en las últimas décadas, sin duda la pregunta por qué pasa cuando los pobres crean ha sido una de esas preguntas. Y esa pregunta de qué pasa cuando no es un grupo minoritario el que puede acceder a la creación, sino qué pasa cuando muchas personas que tienen acceso a la educación pública y, por tanto, tienen expectativas de formación, pueden desarrollar esas expectativas no solo en aquellos trabajos que la familia y los contextos les orientan y les dicen búscate un trabajo de veras y en tu tiempo libre dedícate a eso que llamas arte. Porque eso que ha pasado en las últimas décadas es que no se han orientado su tiempo creativo a la afición, sino que han querido convertir ese tiempo creativo en una profesión. Esa búsqueda de la conversión del trabajo creativo en una profesión creo que sitúa un escenario
sumamente complejo e interesante, donde se están produciendo interesantísimos debates, interesantísimas publicaciones, interesantísimas reivindicaciones por parte especialmente de los artistas, cada vez yo creo que más articulados y más concienciados en la necesaria cohesión política respecto a la transformación de este escenario. Quería compartir en esta línea 3 ideas sobre este tema que nos une: arte, derechos de autor y cultura red. En primer lugar, quería hablar sobre esas nuevas condiciones para el arte y la cultura red. En segundo lugar, quería situar algunas ideas sobre un escenario que tiene que ver con un valor, con un valor que es el que nos persigue. Yo creo que está muy detrás de todos esos documentos que firmamos o que no firmamos. Me refiero al capital simbólico, el pago con capital simbólico, y por tanto quisiera hacer referencia al capitalismo escópico y al legitimado pago del ser visto en el contexto digital. Y por último, hacer algún apunte respecto a la singularidad del trabajo creativo en relación a la alianza y al vínculo que se establece entre el entusiasmo y la precariedad en el entorno digital. Tengo un cuerpo muy peculiar, que ve poco, escucha poco. Yo me escucho poco, pero vosotros me escucháis bien, ¿verdad? ¿Me escucháis bien, no? Ok. Bueno, pues en relación a la primera idea que os quería compartir, qué transformaciones marcan las nuevas condiciones del trabajo creativo en la cultura digital, desde que hace 15 años escribí Un cuarto propio conectado. En Un cuarto propio conectado, que es un abordaje antropológico de la cultura red, ya llamaba la atención sobre cómo territorios que hasta finales del siglo XX aparecían claramente delimitados empezaban a interseccionarse, erosionarse, a converger en Internet. De esa erosión de escenarios, me parece que 4 de estas intersecciones o erosiones son especialmente llamativas e importantes para el contexto artístico. En primer lugar, la intersección de las esferas de producción, recepción y distribución, es decir, el hecho de que en Internet podamos no solamente acceder, usar, recepcionar, sino también hacer circular y, por supuesto, producir. Si antes unos pocos creaban y difundían para muchos, ahora muchas personas creamos y difundimos para otras muchas personas. Creo que es el primer elemento diferenciador. En segundo lugar, y no es baladí que todas estas 4 características que os voy a comentar de la cultura red estén iniciadas por expresiones como intersección, confluencia, erosión o convergencia, porque hablan de esa transformación, es decir, de ese momento de transformación que estamos viviendo. En segundo lugar, confluencia de los espacios de presentación y de representación, tanto del sujeto como también de las prácticas, y en ese sentido, disolución o emborronamiento del marco de fantasía que hasta hace poco teníamos claro y nos servía para diferenciar y para contextualizar aquello que estábamos viendo. Ese marco de fantasía esa disolución del marco de fantasía está también muy presente en la disolución de la idea de original, cuando en el contexto digital accedemos a las mismas imágenes, a los mismos, digamos, al mismo imaginario sin necesidad de tener o de sentir que poseemos, más allá de los NFT que ahora comentaré brevemente. En tercer lugar, erosión de las esferas pública y privada en el contexto digital y en lo que yo denomino un cuarto propio conectado. Y en cuarto lugar, convergencia de las prácticas amateur y profesional. De esta transformación, de estas transformaciones que se dan en la cultura red, quiero llamar la atención sobre cómo desde los años 90 los artistas han sido los pensadores más críticos con cómo Internet estaba transformando las formas de relación subjetiva e identitaria y estaban ya apuntando y anunciando lo que podía ser. Cuando
Bukowski, que en los años 90 definía Internet como el territorio, bueno, y a los net artistas como los hijos ideales de Duchamp, y se apropiaba de la web, de la documenta Dawn, de la documenta de Castle y la reproducía íntegramente en otro lugar, hacía ver esa potencialidad de la apropiación, pero también esa vulnerabilidad de que todo aquello que estaba en Internet nos pertenecía igualmente a cualquier persona conectada. Los debates que en los años 90 se produjeron en torno a la posesión, en torno a la forma de comercialización, en torno a la forma de pago, en torno a la forma de economía y trabajo que se gestaba en relación a la producción de los artistas fue muy enriquecedora y generó múltiples experimentos, como por ejemplo el de Olí Aliadina, cuando creó una de las primeras galerías privadas, una galería en la que para favorecer que un artista pudiera cobrar por su trabajo, en este caso el pago se estipulaba por el uso, por el acceso a, es decir, se pagaba una cantidad de dinero por acceder a una intranet. Rápidamente esa intranet, como otras muchas de galerías online, fueron hackeadas también por artistas bajo premisas propias de que Internet venía para cambiar las cosas a nivel democrático y para luchar contra la clásica opresión simbólica de lo de siempre. Hemos visto cómo ha habido distintos experimentos, distintas formas de experimentar con el pago al trabajador creativo en Internet, hasta llegar a la más reciente, sobre la que se está especulando mucho y se especulará mucho más en los próximos años en relación a la criptomoneda y al pago con NFT, donde parece que volvemos nuevamente a la versión del valor por posesión. Poseer, esa sensación de poseer algo digital, que viene dada por el certificado, o sea, por el acompañamiento de un NFT que garantiza una exclusividad frente a esa no exclusividad propia de la obra online. Os hago esta introducción que podría venir resumida en la idea de que en la cultura red los artistas ya no tienen el viejo privilegio de la exclusividad en la producción de imágenes. La disponibilidad de tecnologías y dispositivos de uso cotidiano ha normalizado la explosiva producción y circulación simbólica y visual, naturalizando la apropiación, la descontextualización en muchos casos y también en muchos casos el desprecio de los derechos de autor. En tanto se busca visibilización, no solo no se paga por ver las imágenes, sino que ante el exceso se paga por ser vistos. A mí me parece que aquí hay una cuestión que antropológicamente tenemos que observar, porque la industria ha conseguido ese giro de tuerca, esa gran perversión de convertir a los digamos, usuarios, receptores, en productores y también en producto que buscan no ya solamente a hacer visibles sus obras, sino ser vistos ellos mismos, ¿no? Esta idea de Byung-Chul Han de que en Internet el sujeto ya no se representa, sino que se exhibe, puede ser una característica también de nuestro tiempo. Pero creo que mejor que incluso que Byung-Chul Han, Umberto Eco lo dijo de una manera, yo creo que muy lúcida hace unos años. En una entrevista, él afirmaba cómo actualmente, a medida que tantos luchamos con la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Y él puntualizaba y enfatizaba la pérdida de visibilidad. En nuestra sociedad hiperconectada, muchos de nosotros solo queremos que nos vean. A mí me parece que aquí hay un giro antropológico importante, porque a poco que miremos las culturas en el pasado, incluso culturas presentes pero diferentes a la occidental, vemos que la protección de la privacidad ha sido una seña de identidad. En la cultura digital, sin embargo, esto no solo no es una seña de identidad, la protección de la intimidad, sino que lo que se busca, lo que, mejor dicho, se incentiva o se promueve es la visibilización.
hasta tal punto que se configure en el nuevo valor. Un nuevo valor que equipara lo más visto con lo más valioso, es decir, aquello que logra acumular el mayor número de ojos, sea a través de seguidores, visitas, likes, como esa nueva forma de valor que parece asentarse y que parece consolidarse bajo el apoyo y bajo la protección del contexto capitalista. Esa primacía del valor acumulativo y cuantificable, donde lo más visto se toma como criterio para orientar entre el exceso de obra y de producción, porque como contrapartida en esa democratización horizontalizadora en la que todos somos productores potenciales de contenido, se produce una limitación llamativa, y es que si todos hablamos al mismo tiempo, nadie escucha, todo es ruido. Si todos producen, ese exceso opera, como decía Virilio, como forma de censura o como una posible forma de ceguera. Una hipervisibilidad puede ser también una forma de imposibilitar que el párpado actúe y, por tanto, de imposibilitar la mirada. Dicho exceso opera, como os decía, como esa dificultad para el párpado. Acontece, por tanto, en el contexto contemporáneo de la cultura red, o se refuerza, mejor dicho, una crisis de la atención que repercute también en la recepción estética y en la dotación de sentido. Un contexto en el que prima la impresión frente a la profundización, una mirada que más que observar, detenerse y penetrar, es una mirada que, como diría Marisa Olson, surfea, pasa por encima, convirtiendo incluso el texto en imagen. Una mirada que a lo sumo archiva y acumula, impulsada por lógicas de aceleración y presente continuo propias de contextos saturados y hiperproductivos. La vigencia de una obra en un contexto como este, marcado por la aceleración y el exceso, es una vigencia corta, donde la caducidad marca su rápida sustitución y también su precariedad. Aquí voy a relacionar la segunda y la tercera idea que os quería comentar, la que tiene que ver con ese nuevo sistema de valor que se asienta en Internet y la primacía de la precariedad, no ya solamente como característica del contexto creativo de los trabajadores creativos y artistas, sino también como característica de la producción, de una producción en la red que tiende a ser precaria. En el contexto excedentario de imágenes que caracteriza la red, se consolida un nuevo sistema de valor propio de un capitalismo escópico que recompensa lo más visto como lo más valioso y empuja a los usuarios a convertirse en productores y distribuidores de imágenes, pero también, como sugería antes, en productos que necesitan exhibirse, acumular números, aumentar audiencias para poder canjearlos por prestigio, vanidad, dinero o trabajo futuro. Esto que algunos economistas han llamado gig economy o la economía del bolo, esa necesidad de ser visto para seguir estando y seguir teniendo una esperanza de futuro, de un futuro quizá canjeable por un trabajo estable. La visibilidad como valor se asienta como forma de capital simbólico que retroalimenta un contexto de precariedad normalizado en el sector creativo y cultural, legitimando la suficiencia de dicho capital, de forma que se refuerza la idea de que uno ya está pagado con la satisfacción de hacer lo que nos gusta y de que eso que nos gusta encima se ha visto. Por ejemplo, se legitiman formas de pagar un trabajo creativo con te voy a ayudar a difundirlo, lo voy a publicar, te voy a hacer una exposición, le voy a dar visibilidad, incluso acompañado de frases como qué suerte tienes dedicarte a lo que te gusta, de forma que el artista se siente compensado porque está disfrutando con una práctica que forma parte de su vocación y que es utilizada, instrumentalizada para seguir produciendo, cuando el pago que se le ofrece es un pago que podríamos enmarcar dentro de lo que llamamos capital simbólico. Claro que el capital simbólico es válido para quien tiene un suelo
económico. Es decir, el rico puede convertir el capital simbólico en prestigio, pero un pobre o una persona que espera vivir de ese trabajo artístico solo puede convertir el capital simbólico en frustración y en necesidad de buscar otros trabajos para vivir de ellos. Termino con la última idea que os quería compartir, que tiene que ver con la singularidad del trabajo creativo. El trabajo creativo claramente tiene una serie de herencias en las que se ha idealizado ese mito del artista pobre, del artista solitario, del artista que no se lleva bien con los otros artistas, es decir, mitos que han tendido a reforzar la desarticulación política y colectiva y que, por otra parte, han tendido a legitimar que si uno es pobre, pues el conflicto beneficiará la creación del artista. A mí me parece que la característica del trabajo creativo, en tanto viene de un trabajo que punza, de un trabajo que nos llama a volver, de un trabajo que nos dota de sentido y que nos permite quizá una de las pocas muestras de verdadera libertad a lo largo de nuestra vida, puesto que son muchas las cosas que podemos elegir, o sea, muchas las cosas que no podemos elegir, que casi nada se puede elegir, ni el lugar donde la hacemos, ni la familia con la que crecemos, ni los recursos que tenemos, pero sí podemos elegir a qué nos dedicamos. Y justamente en esta potencia en la que descansa y se va conformando la pasión creadora que va acompañada de lo que yo denomino un entusiasmo que nos llega a motivar hasta el punto de ser visto y usado como una vulnerabilidad en el contexto capitalista cuando es instrumentalizado para favorecer la competitividad y la productividad bajo lógicas racionales de menor inversión y mayor beneficio, porque si sabemos que si no se paga a esas personas que tienen una gran vocación, lo harán de todas maneras, el contexto tiende a, digamos, a hacer pervivir ese sistema y a estructurar esa precariedad. El capitalismo se beneficia de esta coyuntura naturalizando la precariedad y alimentando la rivalidad entre iguales y valiéndose, como os comentaba, de esa desarticulación colectiva del sector, que a mi modo de ver es una de las cuestiones que, junto con la conciencia, más se está transformando. Yo creo que conciencia y alianza colectiva son claves para la transformación estructural e interna de este contexto que necesita de cada uno de nosotros para formalizarse en un nuevo escenario laboral. Termino con una idea que tiene que ver con cómo no es trivial que los modos económicos que hoy vemos triunfan en el contexto digital tienen gran similitud con las características que han singularizado el trabajo creativo y artístico. Señalo tres de ellas. Por un lado, la conversión del yo en producto. En Internet, una de las formas de rentabilizar al sujeto es exhibirlo, convertirlo en producto y, por tanto, generar esa adicción en la que el sujeto necesita mantener el contenido el contenido de plataformas y contextos que, aunque tengan apariencia de espacio público, son empresas privadas. Ese mantenimiento se hace a cambio de tiempo y datos, o sea, tiempo y datos es la contrapartida que pagamos por esa donación de contenido, pero en esa conversión del yo en producto hay una analogía, como os comentaba, con el contexto artístico en el que el artista siempre va acompañado de su firma, ¿no?
el artista firma lo que hace, es inseparable o suele ser inseparable, salvo algunos casos que todos podemos tener en mente, pero en el contexto digital pareciera inspirarse también en esta forma económica de producción. El yo producto, por un lado, como os decía, las vidas trabajo o lo que podremos considerar esa forma de hacer, trabajar, vivir donde no hay una frontera claramente definida, de forma que uno no deja de ser artista cuando duerme o uno no deja de ser artista cuando come. Esa sensación de estar permanentemente creando es algo que también acontece y es algo que también está inspirado en el contexto artístico en Internet, porque la disponibilidad de artefactos digitales nos permite estar permanentemente conectados y, por tanto, dificultar la posibilidad de distanciarnos de ellos. Más si cabe, si en esos dispositivos nosotros somos los protagonistas. Es decir, si la articulación capitalista ha convertido que el acceso a las redes sea a partir de un lugar donde el protagonista es cada uno de nosotros. Y, en tercer lugar, la legitimación del capital simbólico. Ese capital simbólico que en el contexto artístico ha sido bastante habitual y que en Internet se normaliza también con la visibilización. Haz esto y conseguirás miles de seguidores, miles de likes, miles de visitas, lógicas, como os comentaba antes, que hablan de un nuevo sistema, que hablan del asentamiento de un sistema de valor que, aunque pueda tener una apariencia afectiva, es realmente una lógica de valor absolutamente cuantitativa, una lógica de valor acumulativa que prima aquello que es fácilmente operacionalizable, cuantificable y, por tanto, ordenable para su mejor control y acceso. Frente a esas lógicas acumulativas, claramente las que están en crisis son las que debieran ser singulares de la práctica artística, y me refiero a las lógicas narrativas, aquellas que abordan el conflicto, la sombra, la negociación, la duda, la ambigüedad, aquello que difícilmente se puede resumir en un número. Ya sabéis, ese poder que tiene el arte, esa exclusividad que tiene el arte al ser uno de los pocos territorios que permite asumir o trabajar con lo difícilmente narrable. Termino con los riesgos del trabajo creativo en la cultura red. Como os comentaba, creo que tendrían que ver con la neutralización crítica del yo producto, con la precariedad en la legitimación de la suficiencia del capital simbólico, con la desarticulación colectiva en la rivalidad del trabajo creativo competitivo, cuando ante una multitud de personas precarias se eligen aquellos que están dispuestos a hacer más por menos, porque en esa multiplicidad de la precariedad que hoy caracteriza el sector creativo, se normaliza que el pago pueda ser simplemente el participar. Primacía del valor acumulativo, de ese más o del valor monetario, lo exclusivo, lo especulativo, en prejuicio del valor narrativo y reflexivo. La presión del agrado y la aceptación que favorecen la autoexplotación, la saturación de iniciativas culturales regidas por presiones burocráticas e imposturas que llevan a participar en un sistema que favorece la precariedad y que convierte a los creadores en cómplices de su propia subordinación laboral y crítica. Termino con esta idea acompañada de una última. Esta idea en la que hablo de la complicidad de los trabajadores creativos como iguales, me parece que se deduce de la propia idea de autoexplotación, que es la que va concatenada a la idea de precariedad. Si analizamos desde un punto de vista antropológico la precariedad del sector creativo, podemos ver cómo de esa precariedad muchos pasan a la autoexplotación o muchos conviven en una precariedad económica y laboral a la que suman una precariedad vital que podríamos definir como esa forma de precarización donde estamos permanentemente ocupados haciendo que la vida se haya difuminado en algo que llamamos trabajo.
A mí me parece que hay una analogía interesante en este asunto, incluso también una esperanza interesante si establecemos un paralelismo entre el capitalismo y el patriarcado, porque esta autoexplotación derivada del capitalismo nos recuerda a lo que ha pasado durante mucho tiempo, durante siglos con el patriarcado, cuando se han convertido a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, generando enemistad entre ellas, aislándolas en la esfera privada, legitimando ese capital simbólico del pago con afecto, como bien nos decían Simone de Beauvoir o Virginia Woolf cuando hablaban del ángel del hogar. Esas similitudes de la conversión de los subordinados en agentes mantenedores de su propia subordinación es algo que creo que está presente en la autoexplotación cuando los propios trabajadores se hacen cómplices del mantenimiento de la precariedad de los otros mediante estrategias y encadenamientos que están llevadas por la presión del agrado y que están llevadas por una estructura en la que no pueden frenar y por tanto no pueden imponerse a esas inercias que les llevan a repetir en bucle las estructuras precarias. Pienso que curiosamente ese frenar y ese recuperar el espacio vacío, el tiempo propio, que es también algo característico del arte, es justamente donde radica una grandísima potencia del arte. Y creo que así como predomina la precariedad en los trabajos, también está presente en el tipo de recepción que se fomenta en estos contextos, como si hubiéramos perdido el tiempo de las imágenes. Y termino con esta pregunta: ¿no sería este nuevo privilegio del arte, de su potencia frente a la opresión simbólica, el que pudiéramos recuperar la posibilidad del tiempo, del freno, de la pausa frente a esa inercia que tiende a repetir lo siempre igual? Es decir, eso que filósofos como Adorno identificaban como el lugar de la esperanza, que es el desvío frente a lo siempre igual. Bueno, pues estas son las ideas que os quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Remedios. La verdad es que has tratado tal cantidad de cosas encadenadamente y con muchísima lógica, pero muy diversas también al mismo tiempo, que bueno, pues creo que va a ser muy interesante las participaciones dentro del público. Claro, Byung-Chul Han habla de la autosumisión como un mecanismo de dominación en donde el capital ya no tiene necesidad de generar fuerzas represoras. Uno mismo se reprime y uno mismo contribuye a hacer lo que tiene que hacer desde el miedo, una sociedad de miedo, que en el campo artístico pues se multiplica por 3, porque al mismo tiempo aparecen esas necesidades de afirmación. Pero estás hablando al mismo tiempo no del pago por especie o el pago en especie, sino el pago en esperanza o en promesa, que es una cosa muy sorprendente y verdaderamente etérea. Y al mismo tiempo nos encontramos con un asunto para el artista muy importante, que es la vocación como una maldición. Yo recuerdo a Antonio Forges, que era consejero muy llorado y muy querido de nuestra entidad de gestión, que una vez cuando vino a vernos el que entonces era presidente del Congreso de los Diputados, Pachi López, y vino a vernos porque habíamos organizado pues, una movilización para garantizar que el derecho de autor fuera compatible con las pensiones, y que una campaña que se llamaba Seguir Creando. Y cuando Pachi López pues, preguntó ¿pero qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para resolver esto? Forges le dijo: no abuséis más. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque no podemos hacer otra cosa. Y vosotros lo sabéis. Desde todos los campos, distintos campos en los que os relacionáis con los autores, sabéis que los autores queremos seguir haciendo lo que hacemos, pero no abuséis más. Yo creo que esa situación es la que expresa
como la vocación no puede ser una moneda de cambio para violentar los derechos de los titulares y de las personas que trabajan. Y lo que explicas al mismo tiempo, cómo nos encontramos ahora metidos dentro de una vorágine en la que los propios artistas no son siempre conscientes de qué tienen que hacer, es casi una invocación a uníos y luchad. Bueno, a mí me gustaría que el público plantee cuestiones a nuestras profesoras y que podamos iniciar un diálogo. Un voluntario por caridad. Pues muchísimas gracias a la escritora Esther Bendaán por esa estupenda pregunta que yo creo que corresponde a Remedios. Sí. Es muy raro escuchar, cuando se llevan audífonos uno se escucha ya todo el tiempo como si estuviera ensimismada, pero con el micro es una experiencia, bueno, es muy peculiar. Cuando he hecho este paralelismo, en algún momento tanto Javier como tú habéis hablado de una sumisión voluntaria. Yo creo que no sé si lo he explicado bien, pero lo voy a matizar, porque yo creo que a lo que he apuntado es a que se hace responsable al artista de que simplemente con el pago con capital simbólico, con visibilidad, se da por pagado. Esa proyección de responsabilidad en el artista, yo creo que cabe entenderlo, al menos es lo que hacemos cuando realizamos estudios antropológicos, lo hacemos desde ese reto de lo holístico que implica ver distintos campos. Por eso, en ese sentido, puede parecer un tanto confuso, cuando no, o cuando sí es complejo, y en ese sentido el poner el acento en el problema estructural, es decir, en una cuestión que en tanto vemos que es normalizada o que la gran mayoría entra en ese juego, tendemos a reiterarla sin darnos por aludidos. Sin embargo, yo creo que Javier ha dado un ejemplo que me parece maravilloso con esa escena en la que comentabas, no abuséis de nosotros, ¿no? Cuando Forges decía, no abuséis de nosotros. He ahí. O sea, aquí se trata de que al igual que ha pasado también con el patriarcado, la presión a menudo se ha lanzado sobre las propias mujeres como agentes subordinadas y agentes mantenedores de su propia subordinación y, digamos, revictimizándolas, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los trabajadores, no se puede penalizar al trabajador de que se deje abusar. Recuerdo que en el entusiasmo en algún momento yo utilizo una frase que extraje de una historia de vida en la que decían: eres tan entusiasta que es imposible no abusar de ti. O sea, esta forma en la que prodigamos determinadas formas de comportarnos con quien da valor a lo que hace, tiene que hacernos valorarlo, o sea, y tienen claramente ese no abuséis de nosotros, tiene una clara proyección en quienes tienen una mayor responsabilidad en la gestión de recursos, en la, digamos, articulación de leyes, en la articulación de
entramados de funcionamiento, en la transformación del escenario y de las formas de relacionarnos y de trabajar en el contexto digital. Claramente, entendiendo que todos podemos tener un grado de responsabilidad, hay un mayor grado de responsabilidad en aquellos que contratan y en aquellos que contratan y no pagan. Claramente hay una responsabilidad, y visibilizarlo y entender que un trabajo, que un artista es un trabajador y que un artista necesita cobrar por su trabajo, me parece que es una cuestión que debiera empezar a calar de una vez por todas, ¿no? Pareciera que hablar de dinero cuando uno pinta o cuando uno escribe es algo de mal gusto. Y sin embargo estamos reivindicando la necesidad de dignificar las profesiones creativas. Esa dignificación necesita, por tanto, la no instrumentalización por parte de quienes tienen dinero, contrato, posibilidad de poder, de valerse de esa coyuntura para pagar menos por el mismo trabajo o para no pagar. Entonces, entiendo que claramente hay una asimetría y hay una diferencia de responsabilidades clara. Y en el campo del derecho, ¿qué podemos hacer para conseguir que no se produzca esta degradación, retroceso, regresión permanente, por la cual en este momento, en el siglo XXI, estamos en realidad en los albores del siglo XIX, incluso peor, es decir, que en el campo de la protección de la idea de creador, idea desarrollada por Kant para proteger el derecho moral, desarrollada en la Ilustración, defendida en la Revolución Francesa, ahora mismo este nuevo capitalismo especulativo ha puesto en cuestión, está reduciendo, está limitando, y los estados-nación están regresando. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que el instrumento más útil es dar a conocer las normas. Es decir, tenemos un buen sistema internacional, tenemos un buen sistema normativo europeo, y luego ser críticos también con esas normas, por un lado dar a conocerlas, y yo creo que en ese momento cada uno ya te aproxima a una realidad que a lo mejor se ignora, porque yo creo que la sociedad en muchas ocasiones ignora ese desequilibrio, esa situación de desprotección que tienen los artistas, y en el momento en que se conoce, se es más respetuoso con esa situación, con esa realidad, ¿no? Donde además se agrava porque los medios tecnológicos tienen esas dos caras, te ayudan a crear, pero también te ayudan a quebrantar las normas. Entonces yo creo que un instrumento muy útil es dar a conocer las normas internacionales que hay. Y luego en los estados, por ejemplo, pues también exigirles responsabilidad cuando hacen esas transposiciones de las directivas y de la normativa internacional no adecuada, y ser críticos con ella, donde no se puede, aprovechando que voy a transponer la norma, pues no se puede salir fuera de lo marcado por la normativa internacional. Entonces, yo creo que el conocimiento es lo fundamental, y pensar también que el derecho es un instrumento muy útil y que el propio artista también se vea amparado por esas normas que realmente le protegen, ¿no? Pero sobre todo que no se ignoren, entonces que se conozcan, que la sociedad las conozca, y yo creo que incluso, por supuesto, la persona que contrata es que no solo tiene que conocerlas, es que tiene que cumplirlas, ¿no? Entonces, en la medida que se conozca, yo creo que se puede avanzar. Sí, que no se hagan transposiciones con reales decretos que transponen 8 directivas juntas y ninguna se puede entender. Hay una pregunta allí. Por favor, pasadle el micro. No sé si se oye. Yo soy abogada, me dedico a la propiedad intelectual, y más que una pregunta era un apunte sobre lo que estáis hablando. Creo que es muy importante dar a conocer la norma, muy importante la existencia de normas, muy importante la existencia de entidades de gestión que ayuden a los artistas en su individualidad, pero yo considero, que lo que no tenemos es un instrumento judicial. Y estamos hablando de que los derechos de autor es el salario de los autores, y sin embargo nuestra jurisdicción es la mercantil. A lo mejor deberíamos estar en la jurisdicción laboral,
o tener una jurisdicción tuitiva y protectora del derecho de autor. Ahora mismo nos encontramos con que, siendo como es una materia civil en la que es muy importante el consentimiento, la causa en los contratos, porque muchas veces nos dan contratos de 14 hojas que parecen unos contratos fenomenales y resulta que son unos contratos que ni siquiera tienen causa, ni siquiera tienen un objeto lícito, porque se están vulnerando, se están renunciando a derechos irrenunciables. Resulta que para poder defender ese contrato tienes que ir a una jurisdicción mercantil, que es la jurisdicción que se dedica a las suspensiones de pagos, a temas empresariales, que te someten a unos plazos que a lo mejor hasta dentro de 5 años no tienes una resolución, que es carísima, que es lentísima. Entonces el autor hoy en día no tiene la asistencia de los juzgados y tribunales, porque además nos encontramos que vamos a jueces no especializados, que no conocen la materia, y realmente el autor es realmente maltratado por el estamento judicial. Si a esto le unimos ahora al mundo de la globalización, que tenemos que demandar empresas que están en Dublín o que están en Bélgica o que están en Japón, pues entonces nos encontramos ya que además el fuero es el domicilio del demandado, tú te vas a demandar a la gran empresa fuera de España y estás absolutamente indefenso ante esta monstruosidad de sistema judicial que hay para los autores. Entonces, bueno, yo creo y propongo que tanto los que nos dedicamos a esto como las entidades que peleemos por una auténtica protección judicial, porque al final la educación está muy bien, el conocimiento está muy bien, pero al final tiene que haber sanciones y tiene que haber sentencias que se cumplan. Es una muy buena propuesta, cargada de razón. Rosa, ¿sí? Sí, a mí me gustaría agradecer, porque es verdad, agradecer lo que acabas de comentar y además es que lo comparto plenamente, porque es verdad que se lleva a la vía mercantil, donde la idea principal o la base principal del mercantil es la empresa, es el consumidor, es decir, no es el autor, es que es civil. Es decir, en todo caso tendría que estar dentro del ámbito civil y de los contenidos civiles. Pero es verdad que desde los ámbitos jurisdiccionales es imprescindible porque es un lenguaje técnico, jurídico, muy especial, que necesita también de profesionales y de magistrados y de jueces que estén especializados en la materia, porque si no es muy difícil resolver un caso de propiedad intelectual. O sea, comparto totalmente la observación que has hecho, ¿no? Completamente, porque no se trata solamente del retraso habitual que tiene la vida judicial en España, que es dramática, sino el sesgo de propiedad industrial que tienen todos nuestros jueces cuando están examinando las cuestiones que son de propiedad intelectual, que tienen que ver con los derechos de la persona y que no tienen que ver con los derechos de las empresas. Antón. Sí, Javier, gracias. Sí, pues yo, al hilo de lo que se comenta de la economía atención, la economía imagen y todo este capitalismo del espectáculo, capitalismo del consumo, pero sobre todo capitalismo imagen, ¿no? Entonces, la palabra globalización, que ya apareció, la apelación al Estado de Derecho por parte de Javier, entonces lo que sí vamos viendo es que el choque de trenes que se plantea ahora, por decirlo de alguna manera, de intereses enfrentados en una asimetría brutal, ¿no? Y uno con las reflexiones de Remedios Zafra, ¿no? Es que esa gran máquina del consumo, esa cinta voraz, vertiginosa, de imágenes sin fin, necesita evidentemente una materia prima, que es la que crean esos artistas precarios en todo el mundo, y no es pagada, digamos, no es compensada por parte de esas grandes multinacionales que son casi los amos del mundo. En el plano financiero son, como ponían en algunos análisis de prensa, gigantes financieros, gigantes económicos, enanos tributarios. La globalización le permite sortear el marco del Estado-Nación. Sabemos que la propiedad intelectual es un paraguas de protección, digamos, pero que está vinculado al viejo territorio del Estado-Nación. Y entonces, ahí es donde la pregunta que yo hago es, bueno, a Javier o a alguien del mundo legal, o bueno, Remedios, ¿cómo creéis que puede ser la fórmula de compensación a los artistas en medio de esta expropiación, digamos, con el tiempo,
cuál podría ser la fórmula de introducir un equilibrio en ese desajuste. Porque claro, aquí lo que está en juego es precisamente las palabras que están ahí encabezando esta jornada, ¿no? La democracia y el Estado de Derecho socavado por esa voracidad y ese vértigo de codicia de las grandes multinacionales. No hay compensación, las dificultades de creación de los artistas, la propia UNESCO alertaba hace poco, un informe de la Asociación de Valencia, Artistas de Valencia, dice que de los presupuestos destinados a artes plásticas, de un 100%, apenas un 3% llegaría al artista en concepto de producción y en concepto de pagos de derechos de autor. O sea que ahí vemos como la injusticia tan flagrante de todo lo que está pasando, ¿no? La compensación equitativa de copia privada, lo que se llamaba en términos de intoxicación mediática canon, o sea, la compensación equitativa de copia privada en el ámbito, digamos, físico, parece que es una herramienta, lo tenemos comentado en alguna ocasión, adecuada, ¿no?, para trasladarla a ese ámbito global. Lo que pasa, claro, mientras asistamos al deterioro de las propias leyes de la Unión Europea, que están siendo penetradas, hasta como decíamos esta mañana, por determinados lobbies, entonces eso es complicado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al intento último, a través del pastiche, de introducir un nuevo límite a la autoría, ¿no? Porque claro, ya el pastiche sería una puerta abierta ahí a la aniquilación total del concepto de singularidad artística, de subjetividad y de criterio de autoría, ¿no? Muchas gracias, Antón. Bueno, a continuación tendrá la palabra Juan Luis Moraza, que la ha pedido, y te respondo muy rápido, porque entiendo que es una pregunta muy específica, que puede responder perfectamente Rosa también, pero como entiendo la intencionalidad, la solución la tiene en este momento 17 países de la Unión Europea y no la tiene España. Y no la tiene España pues por lo que ha explicado Rosa de Couto, porque hemos hecho las transposiciones como nos da la gana. Cada vez hay menos espíritu crítico. Nuestra sociedad es cada vez tiene menos espíritu crítico. Es decir, cada vez tenemos una situación de hiperabundancia en la información y muy poca información selectiva, muy poca capacidad de seleccionar lo que nos llega y muy poca capacidad, en consecuencia, de reaccionar. Estamos anegados con datos absolutamente useless, sin uso real, sin utilidad ninguna. Y a España nos ha llegado una transposición de la Directiva del Mercado Único Digital absurda, en la que han privado a los creadores visuales de un mecanismo de trabajo que tienen en los 17 países de la Unión a los que España se quiere parecer, que son las licencias extendidas. Las licencias extendidas que permiten que los cientos de millones de imágenes que circulan en las redes sociales, en el caso de Instagram, estamos hablando de 80.000 millones de imágenes año, en el año 2016, que toda esta enorme cantidad de utilización de obra protegida que puede estar en el seno de toda esta hojarasca pueda ser remunerada para todos los titulares a través de licencias extendidas otorgadas por la gestión colectiva. Es un mecanismo que existe en Alemania, que existe en Francia, Países Bajos, en fin, en todos los países escandinavos, y que en España se nos ha privado. Y naturalmente el pastiche que se nos quiere imponer, que es absolutamente absurdo y que permite que a través de la robótica y de la inteligencia artificial se puedan sacar los elementos más significativos de las obras de creación y hacer una apariencia de obra de creación. Bien, yo creo que estos son dos ejemplos importantes que estás planteando. Y creo que lo que hay que hacer, pues un poco como Remedios estaba planteando, en cierta medida, es una toma de conciencia, un cierto grado de unidad de acción. Juan Luis. No, solo iba en esa misma dirección que planteaba Antón. Me acordaba en las intervenciones de un momento en que Habermas habla de la calidad democrática de una sociedad, relacionándola con la calidad de los procedimientos y dispositivos que se utilizan para construir la opinión pública. Tanto, no solo se trata de índices de audiencia, sino de la cualidad que se utiliza para que esa audiencia piense de una manera determinada, ¿no?
En ese contexto, la idea de la democratización de la cultura, tal y como algunas veces has planteado, resulta bien problemática, ¿no? Porque en cierto modo tiene más que ver como con una asimetría que se perpetúa, no respecto a que unos pocos o unos muchos fabriquen o no imágenes, ¿no? Sino los modos en los que se constituye hoy en día la opinión pública, basada en sistemas perfectamente programados, algorítmicos, etcétera, y que no solo tienen que ver con la iniciativa personal de alguien que aporta algo a una empresa, ¿no? Eso se une al asunto también que mencionabas del capital simbólico, ¿no? El pago en capital simbólico, que quizás sea más capital imaginario o de imágenes, ¿no? Como que te paguen porque seas visto, ¿no? Que eso, de nuevo, tiene algo que ver con esta calidad de los dispositivos de creación de opinión pública. Porque, claro, relacionar el entusiasmo a destajo de alguien apasionado con su trabajo, con el yo SA, ¿no? Tal como se planteó desde Alemania inicialmente ya desde los 80, para intentar que las personas físicas sean todas ellas empresarios, ¿no? Y relacionar eso también con la autoexplotación de los ciudadanos hoy en día, pues me parece que hay un salto muy grande entre una cosa y otra. Porque, claro, cuando se habla de derecho con mayúsculas, ¿no? Se está hablando de que si existe es precisamente porque existen sujetos de derecho que son sujetos de responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, en ese juego de derecho y responsabilidad, el artista básicamente, si es vocacional, es precisamente porque asume una responsabilidad. Y asume una responsabilidad precisamente con un capital simbólico que es el que le hace tener la vocación. Y se compromete con lo que ha recibido del arte a través de símbolos, obras, experiencias, vivencias de millones de años de humanidad, ¿no? Todo ese capital simbólico que se ha ido acumulando y se ha ido transmitiendo a través de obras y otras formas, ha ido generando en ciertas personas una especie de querencia especial por dedicar mucha parte de su vida a hacerse responsable de ese patrimonio. Entonces, en ese punto, compararlo con la autoexplotación me parece un poco extraño, ¿no? Porque no creo que contribuya realmente a advertir que el problema está en la falta de responsabilidad de la sociedad misma que trata a los autores de esta manera, ¿no? Entonces, la democratización de la miseria tampoco nos va a ayudar demasiado. Sí. Sí. Bueno, me ha parecido, la primera parte que comentabas, Juan Luis, me parecía muy interesante esta reflexión que hacías en relación a quizá uno de los primeros, de las primeras paradas que tenemos cuando pensamos en la potencia de Internet y cuando desde los años 90 hemos pensado que supondría Internet para los humanos y que supondría Internet para el arte. Democracia era una palabra con la que se nos llenaba la boca. Todos hablábamos de esa posibilidad, de esa potencia democratizadora en la que veíamos claramente cómo los medios que antes iban de muy pocos a muchos, ahora iban de muchos a muchos, ¿no? Yo coincido contigo en esa vuelta de tuerca, en ese ir más allá. Yo he pasado más superficialmente por ahí, respecto a cómo una lectura democratizadora puede hacer pasar por alto el riesgo de oclocracia derivada más de una democracia camuflada más como oclocracia. La oclocracia sería el gobierno de la muchedumbre o el gobierno de quien no está informado, ¿no? O de quien se deja llevar por esas, digamos, por esas derivas sin tener esos principios, esos elementos que sí que tenemos en cuenta cuando hablamos de lo democratizado. Pero en relación a la segunda cuestión que planteabas sobre
la puesta en valor del capital simbólico como elemento sustancial en la constitución del artista, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que ese reconocimiento del capital simbólico dentro de nuestro proceso de formación, de investigación, de construcción, de relación con los otros, es absolutamente básico. El hecho de que haya querido terminar estableciendo esa analogía es quizá un riesgo por mi parte a la hora de simplificar en pocas frases algo a lo que he dedicado mucho esfuerzo narrativo y reflexivo en mi libro Frágiles. Frágiles es un texto que parte de esta analogía y que se dedica a ir de una manera lenta y pretende también pausada a relacionar a partir especialmente de los apuntes que ya sugiere teóricas como Martha Rosler, que establece ya una clara analogía entre los modos económicos creativos propios del entorno digital y los modos artísticos tradicionales. Y es de ahí, de Martha Rosler, a donde yo acudo para ver ese hilo del que tirar y establecer estas analogías. Martha Rosler identifica también estas similitudes entre el yo producto propio de la cultura de plataformas frente al yo autor. No exactamente la idea de vida-trabajo que yo desarrollo en Frágiles, pero también una difuminación de las formas de vida y trabajo que se disuelven en el contexto digital en la actualidad y las maneras en las que ese capital simbólico, que yo creo que tú y yo estamos absolutamente de acuerdo que es esencial para la constitución del artista y para su trabajo, y para su bagaje y para su anclaje cultural, no es algo negativo para el artista, sino que es algo que un contexto de poder puede verlo como esa grieta en la que sujetarse, ¿no? Puede verlo como esa grieta en la que sujetarse para instrumentalizar. Para instrumentalizar el abuso, un abuso de poder, ¿no? El abuso de quien sabe que ese pago importa y que forma parte justamente de algo que él valora. En esa crítica a cómo el sistema capitalista puede instrumentalizar, es donde yo sitúo digamos una parada para reflexionar sobre el contexto actual de la precariedad en el contexto creativo, un contexto que se ha analizado de muchas maneras y al que en los últimos tiempos yo he sumado esa lectura añadida de la autoexplotación no como algo propio del contexto creativo, sino como algo propio del contexto digital por la propia coyuntura de la dinámica del entorno digital. Pero sin duda está mejor explicado y argumentado por escrito y con el tiempo necesario en mi libro que quizá en esta intervención, pero concluyo coincidiendo contigo en esa revalorización del capital simbólico para el artista, pero también en que es el punto de mira sobre el que se puede proyectar el abuso por parte de un contexto y en ese sentido yo creo que la toma de conciencia que requiere para los artistas entender las condiciones en las que hoy en día producimos, nos relacionamos y construimos subjetiva e identitariamente en un mundo interfaceado por máquinas, nos obliga a
a ver ese nuevo escenario de transformación para que a partir de esa conciencia seamos capaces de crear complicidades que nos permitan no ya autoexplotarnos, sino generar vínculos de alianza entre los artistas para apoyarnos y generar un escenario de trabajo digno, ¿no? y con derechos y con remuneración digna. Pero dejaría entre paréntesis ese concepto que ha generado bueno, perturbar es interesante. Si puede perturbar, creo que igual puede ser interesante, pero entiendo que es una idea que si os interesa que podamos profundizar sobre ella, está desarrollada en Frágiles con más mimo y con más reflexión que lo que permite quizá el pensar, el hablar pensando, ¿no? el hablar al mismo tiempo que se va gestando esa idea. Bueno, muchísimas gracias. El esfuerzo de hablar pensando, de pensar hablando, que es realmente el motivo de esta jornada. Quiero agradecer también mucho a todas las personas que están siguiendo en streaming en esta jornada, personas que habitan países lejanos como Colombia, como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil, y que bueno, pues sabemos que están siguiendo con muchísimo interés esta jornada. Desgraciadamente, nos hemos pasado del horario previsto. Tengo que agradeceros a todos los que estáis presentes vuestra participación. Nos volvemos a ver a partir de las 4 de la tarde, en donde hay una nueva conexión con un nuevo enlace en YouTube. Quiero agradecer a la profesora Rosa de Couto su intervención precisa, siempre sabia, una gran defensora de los autores, desde la presidencia que ha tenido en la Comisión de Propiedad Intelectual, desde las aulas, en la universidad, desde sus ensayos. A Remedios Zafra, que es a su vez una profesora que también está haciendo una reflexión constante sobre la conducción creadora, sobre la actuación de quienes aportan a los demás su poesía, como decía Franco Berardi esta mañana. Esa poética que para Kant era desnudarse ante los demás y que era la que legitimaba el que las autoras, los autores puedan pedir en justa compensación su vinculación a lo creado y una remuneración por la explotación de sus obras. Muchas gracias a todos.